que de ellos aprendemos mucho justamente en estos momentos de la investigación, en ese proceso de la investigación que necesariamente, independientemente que estemos en el momento del proyecto del desarrollo de la tesis doctoral, transitamos por ellos. Un primer momento que es ese ser ontológico, axiológico, donde se comparte con el investigador con ese otro, que es el sujeto interactuante, para justamente abordar una realidad, un problema de investigación que es importantísimo dejarlo muy bien precisado en este primer momento. En la búsqueda de esa realidad, desde las experiencias, las creencias, esas perspectivas, esos imaginarios que podamos nosotros tener. En este momento es fundamental dejar claro esto y es allí donde el investigador también aborda lo que es la redacción de los propósitos, objetivos de la investigación, del diseño de los instrumentos de recolección de información, análisis e incluso de interpretación. Un segundo momento que es ese deber ser epistemológico, de ese conocimiento que tenemos que tener sobre la situación que nos ocupa, esa realidad que nos atrapa, ese asunto que queremos resolver de alguna manera o por lo menos abordar esa realidad para de allí se puedan desprender algunas alternativas que hagan que atiendan a la misma. Ese contexto teórico que lo sustentan esos referentes, tanto teóricos como legales, pero también esas otras investigaciones que es fundamental que abordemos y revisemos de alguna manera para ver cuánto se ha investigado con respecto a esa temática, con unas teorías de entrada que es fundamental abordar y esos referentes teóricos conceptuales. Esa teoría de entrada que tienen una especial importancia porque pueden generar hallazgos asociados al tema de investigación. Ese tercer momento, cómo hacerlo, que es el metodológico, en este caso el que más nos ocupa en esta noche, ese contexto metodológico donde tenemos que tener claridad con ese paradigma, con ese enfoque, con ese método, que es el que nos va a plantear la ruta para poder entonces seleccionar lo que son esas técnicas, esos instrumentos por recolección, análisis e interpretación de la información. Bien. Cuando hablamos de instrumentos de recolección de información, tenemos que tener claridad las distintas alternativas y todas las posibilidades que se nos presentan. Si lo vemos como un recurso, como un dispositivo formato de papel o digital que utilizamos para obtener o registrar o almacenar información. Información que la andamos buscando cuando en esa búsqueda de recopilar información, bien sea a través de la observación, a través de alguna encuesta, a través de una entrevista, a través de la consulta, apoyan para ello, donde deben de quedar registradas en el caso del cuestionario de la respuesta, en el caso de una libreta de anotación, donde el investigador anota lo observado, las computadoras, con todos sus componentes y esos dispositivos que también hacemos uso para almacenar información, las tabletas, teléfono móvil, cámara fotográfica, de video, grabadoras, tener información, la cual debe ser guardados, analizados, procesados, interpretados posteriormente, porque la idea justamente de todo esto es, una vez que tengo toda la información que he recabado a través de los instrumentos, entonces vendrá el debido proceso de ello. Instrumento que, continuando con algunos conceptos de ello, es cualquier recurso que se vale el investigador para acercarse a ese objeto de estudio, bien sea con esa forma que puede tener él o con su contenido. Hay literatura bastante interesante y bastante enriquecedora para que justamente el investigador, en este caso el estudiante, pueda acceder a ella y pueda justamente hacer esa revisión profunda de todas estas alternativas que nosotros podamos hacer uso para recopilar la información. Sabina 2000 nos da aquí un mensaje importante, que
mediante la adecuada construcción de instrumentos de recolección, es que la investigación alcanza la necesaria correspondencia entre la teoría y los hechos. Es esos factor o ese momento o esa dimensión teórica importante que debemos nosotros, por supuesto, abordar al momento de, bien sea elaborar los instrumentos y, por supuesto, desarrollar la investigación correspondiente. Arias nos presenta, de acuerdo al diseño de campo, y diseño de campo porque es allí justamente donde el investigador acude el momento de andar en esa búsqueda de la información que necesariamente le interesa para su investigación. Y utilizando lo que es la observación, la encuesta y la entrevista como esos instrumentos, con unas clasificaciones que están allí con unos recursos correspondientes. Por supuesto, en este caso de la observación, él plantea una estructura o una clasificación en este caso y la puede dividir en estructurada, no estructurada, con unos recursos que justamente hace uso el investigador a la hora de diseñar esos instrumentos para tener realmente en ese momento de recopilar la información que realmente a él le interesa. El caso de la encuesta, una encuesta oral o escrita, que existe esta posibilidad de hacerla con unos recursos como el caso de la escrita, el cuestionario, que es uno de los recursos, vamos a decirlo así, uno de los instrumentos más utilizados en investigaciones a todos los niveles. Y en el caso de las investigaciones doctoral bajo un enfoque cuantitativo, es fundamental esto. La entrevista, que puede ser de una clasificación estructurada, no estructurada, y que en el caso de las entrevistas estructuradas debe tener una guía de entrevistas con esos recursos que es fundamental tener para que quede el registro de la información. Y la no estructurada a través de una nota, una libreta, protocolos en la entrevista, en el caso de esas entrevistas donde el investigador tiene, en este caso, una reunión cara a cara, investigador entrevistado, y allí se genera, vamos a decir así, esa conversación enriquecedora que le va a permitir al investigador recabar la información que él realmente necesita y requiere. En el caso de lo que es la observación, y podemos visualizar en esta lámina que como técnica que consiste en visualizar y captar mediante el sentido de la vista todo lo que son esos hechos, todas esas situaciones que se producen en el contexto investigado. Tiene una clasificación que puede ser simple, participante, libre o estructurada, con esos recursos fundamentales que tienen, vamos a decir, esa relación con esta clasificación. El caso de la encuesta, que es una técnica, o en este caso, una descripción como instrumento de investigación también, que pretende obtener información que se suministra a un grupo de sujetos y que en este caso es para acercarse a ellos mismos y en relación a ese tema en particular que queremos abordar. Esa clasificación oral escrita de la encuesta puede ser en el caso del oral con un recurso como es una tarjeta contentiva de preguntas y opciones de respuesta, los cuestionarios escritos y lo virtual a través de la grabadora, la cámara de video, la computadora y el teléfono. Cuando diseñamos un cuestionario, nosotros tenemos que tener con claridad cuáles son las opciones que en este caso disponemos para lo que es la aplicación del mismo. Y las entrevistas, como esa técnica basada en ese diálogo, esa conversación cara a cara entre el investigador o entrevistador y entrevistado acerca de una temática previamente ya determinada. En este caso, con una clasificación estructurada y no estructurada. Más adelante vamos a abordar algunos aspectos que van a clarificar un poco más esta parte. Y nos detenemos aquí en el cuestionario como un instrumento que, como lo decía anteriormente, que se usa mucho en el caso de un enfoque cuantitativo. Ese cuestionario como modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato de papel que puede ser digital también, contenido de una serie de preguntas. Este forma parte justamente de esa técnica y su contenido tiene que ser diseñado y tiene que ser redactado de una manera sencilla. Hay unos tipos de cuestionarios
en este caso como es el de preguntas cerradas o preguntas abiertas o un cuestionario mixto. El caso de las preguntas cerradas, porque tiene una posibilidad de respuesta justamente en el momento de redactar la pregunta, la respuesta la va a dar el entrevistado o la persona que se le aplique el instrumento de acuerdo a la intención que tiene la redacción de la misma. Las preguntas abiertas van a permitir un poco, entonces ya que el entrevistado, en este caso a la persona que se le aplica el instrumento, pueda responder con una manera más libre. Pero también hay los cuestionarios mixtos que pueden tener tanto preguntas abiertas como cerradas. La aplicación del caso de los cuestionarios, un cuestionario autoadministrado, es un cuestionario donde se le entrega a la persona y lo va a responder, pero no está la presencia allí del investigador. En el caso de la entrevista personal es diferente porque acompaña a la persona que va a responder el cuestionario el investigador. Es una manera también de evitar darle un poco de larga a lo que es el responder el debido instrumento. Esta nueva, vamos a decir, realidad que estamos viviendo nos obliga también a buscar otras alternativas, que no es que no existían anteriormente existían, pero no era de un uso frecuente. Buscábamos como investigadores justamente aplicar un instrumento de recolección de datos, en este caso el cuestionario, y tratábamos de hacer justamente esa visita a la persona una vez que los contactábamos y previamente establecíamos el día, la fecha y la hora y el lugar para entregar el cuestionario y que la persona pudiera responder. Pero en vista de toda esta situación que hemos estado viviendo con la pandemia, incluso con la post-pandemia, entonces hay la posibilidad de hacer justamente, entregar este cuestionario, este instrumento, y hacerlo por una entrevista telefónica. Afortunadamente, las aplicaciones modernas que en este momento tenemos y que se puede hacer uso del caso del teléfono móvil nos permite no solamente aplicar el instrumento, sino también tener esa conversación que podamos incluso hasta verse las personas en el caso de hacerlo vía WhatsApp, donde podamos ver a la persona y la persona nos pueda ver y poder entonces realizar esta actividad. Por correo postal electrónico y otros, sí. Podemos enviar justamente a través de un correo postal un cuestionario para que sea respondido. Se puede enviar a través de un correo electrónico y se puede enviar por esas empresas que nos permiten incluso enviar un cuestionario a responder fuera, muy, muy lejos, fuera del lugar de donde vivimos. Pues. El diseño de un cuestionario justamente debe reflejar los objetivos de la investigación. Es fundamental y, como decía al inicio, si hay claridad en los objetivos de la investigación, el diseño del cuestionario va a ser, vamos a decir, un poco menos problemático. Si no hay un planteamiento claro respecto al objetivo de qué es lo que queremos nosotros conseguir, qué es lo que queremos medir, cuál es la información que necesitamos recabar, entonces a la hora de diseñar este tipo de instrumentos de recolección de información, vamos a tener un poco de inconveniente. Hay algunos, en este caso, Palelli Martí, Hernández Sampieri y Mendoza, en sus textos, nos dan algunas orientaciones del diseño del cuestionario. En primer lugar, tener claridad en lo referente a la finalidad del instrumento. Esto lo da justamente ese propósito, ese objetivo que debe estar muy bien redactado desde el inicio. Seleccionar y definir las variables y que presenta. En este caso, estamos hablando de las variables que debemos tener claro de que es un objeto, una cualidad que nos permite justamente medir esa magnitud, esa cantidad que sufre cambios, que tiene la posibilidad de variar. Y por esa razón es que, así como definimos y debemos claridad en la finalidad del instrumento con los propósitos, debemos seleccionar y definir las variables y qué representa justamente para nuestra investigación.
Definir el tipo de cuestionario a utilizar. El tipo de cuestionario, si tenemos cuestionarios, en el caso de alguna clasificación, de preguntas abiertas, de preguntas cerradas o los cuestionarios mixtos. Una vez que nosotros definimos el tipo del cuestionario, entonces tenemos que valorar también el tipo de preguntas. En este caso, es importante esa clasificación que existe en algunos autores de preguntas abiertas o preguntas cerradas. En el caso de las preguntas abiertas, de seguimiento, de profundización, y preguntas cerradas que tienen que ver con esas alternativas que pueden ser dicotómicas, dos alternativas, policotómicas, de varias alternativas. En el caso de los cuestionarios mixtos también, que puedan tener esa clasificación en las preguntas y por supuesto esos alternativas de respuesta que pudiesen estar justamente en las escalas, bien sea esas escalas dicotómicas o esas escalas policotómicas de varias alternativas. Seleccionar la escala es fundamental y tiene que guardar relación con los propósitos, tiene que guardar relación con las preguntas y asignarle un código, porque los códigos nos van a permitir procesar posteriormente ya lo que es los resultados por la aplicación del instrumento. El lenguaje es un lenguaje que tiene que ser elevado, en este caso un lenguaje de altura, un lenguaje que tiene que estar justamente conectado con el nivel de la investigación que está realizando y sobre todo ese lenguaje para los sujetos que se les aplica. Incluir las instrucciones para responder es fundamental. Si aplicamos o queremos aplicar como instrumento un cuestionario donde no hay unas instrucciones precisas, que es lo que va a indicar de qué manera va a responder el encuestado o la persona que va a responder el instrumento, entonces es un poco problemático. Así como también a veces esas redacciones un poco confusas que tienen que ver con las instrucciones. Y evitar, en este caso, el posible diseño de cuestionarios muy extensos. Aunque en algunos momentos, y vamos a decir por experiencia propia, les puedo decir que todas las investigaciones que yo realicé bajo un enfoque cuantitativo, a la hora de diseñar los cuestionarios, para mí yo no encontraba cómo limitar un poco el extenderme en el mismo, porque al final uno en esa búsqueda de la información, en ese compromiso de la investigación, eso que nos atrapa y que muchas veces tenemos que necesariamente abordar todo lo que necesariamente todo lo que necesitemos para extendemos los cuestionarios, pero el hecho de que eso Profesor, significa verdaderamente no hacer se una revisión escuchó al ahorita final y bien. seguramente hacer bien. Ahora me oye. Ahora Si sí, estoy hablando muy rápido, por favor, ajá, bien. ahora sí se escucha. Evitar entonces el diseñar, sí, bien. La revisión de la literatura correspondiente a la problemática es fundamental a la hora de diseñar un cuestionario. La experiencia con algunos estudiantes que hemos tenido es que a la hora de diseñar las preguntas, ellos manifiestan es que no encuentro qué preguntas hacer, por dónde empezar, qué es lo que tengo que preguntar. Si tenemos claro cuál es el asunto de investigación y tenemos también la suficiente información teórica para ello, sucede lo contrario. El estudiante va a tener mucho de dónde obtener información para redactar las preguntas y construir el instrumento como tal. Entonces, esa revisión de la literatura, todo lo que tiene que ver con ese segundo momento de la investigación es fundamental. Hay recomendaciones para formular las preguntas también. En el caso de Quesada 2010, él nos recomienda escribirlas en forma corta, clara y sencilla. La redacción de la pregunta
es básica, es fundamental, así como por supuesto la escala de respuesta. Dar prioridad a preguntas cerradas recomienda él, en este caso, preguntas con alternativas, dos alternativas, preguntas con alternativas dicotómicas, y una de las que recomienda más es justamente la de selección múltiple o las escalas, donde la persona tiene varias alternativas de respuesta, porque esto nos va a permitir también disponer de una información en el momento en que se aplica el instrumento para el análisis, y va a ser mucho más enriquecedor que esas preguntas muchas veces con escalas, vamos a decirla, de dos alternativas o dicotómicas. Los formularios, o en este caso el instrumento, debe ser igual para toda la población, por supuesto. Yo no puedo entregarle a una población o a una muestra seleccionada a una población, son docentes de una institución donde se le va a aplicar un instrumento a ellos, entregarle, y se está haciendo una investigación donde también forman parte de la misma los estudiantes, entregarle a un docente un instrumento de un estudiante o entregarle a un estudiante un instrumento de un docente. En el caso de los instrumentos para docentes tienen que ser iguales para ellos, y en el caso de los estudiantes igualmente iguales para ellos. Evitar el uso de negaciones en las preguntas es fundamental. La redacción del ítem o de la pregunta es fundamental. Por eso es que tenemos que hacer ese ejercicio de la redacción de tal manera que cuando se redacta los ítems y se le entrega para la validación y la respectiva validación, que es una de las cosas fundamentales, como muy bien lo expresaba el doctor Gilbert Colmenares en su intervención anterior, eso es fundamental, porque la validez justamente va a pasar por esa redacción de la pregunta, donde se van a ver situaciones como esta, donde una pregunta mal redactada entonces confunde a la persona, y seguramente entonces eso no va a haber unos resultados apropiados. Debe aparecer una secuencia lógica, claro. Los cuestionarios, una vez que se empiezan a diseñar, se acude a lo que es una matriz de operacionalización de variables, que la vamos a ver más adelante, y esa secuencia lógica del cuestionario le va a dar la secuencia que va a llevar esa matriz de operacionalización de variables, que se construye justamente previamente para luego el diseño del instrumento. La redacción neutral y no predisponer un tipo de respuesta. Por supuesto, cuando validamos un instrumento, una de las cosas que se valida dentro de ello, cuando la validez es de contenido, como en este caso, una alternativa de validar, es evitar la tendenciosidad de la pregunta. O sea, es como inducir a la respuesta, y no debe ser así. La respuesta tiene que quedar libre de acuerdo a la experiencia, al conocimiento, a la situación y a la visión que tiene la persona al que se le aplica el instrumento. Las opciones deben ser mutuamente excluyentes y no debe dar lugar a varias interpretaciones. Sí. Palel y Martin, en su texto Metodología de Investigación Cuantitativa, ellos también recomiendan, dan unas recomendaciones de lo que tiene que ver con el diseño del cuestionario. Porque ellos expresan, en este caso, problemas usuales en los cuestionarios, como es cuando las preguntas tienen un alto grado de ambigüedad. Si hay ambigüedad en la redacción de la pregunta, eso genera un problema al cuestionario. Secuencia inadecuada de la pregunta coincide con el autor anterior. Mala estructuración de las preguntas, incorrecta elección de muestras poblacionales. A veces seleccionamos una muestra de una población que realmente no es la que corresponde para el caso de la investigación que se está abordando. Si esa muestra no es la más indicada, entonces quiere decir que va a haber un problema con lo que es el diseño del cuestionario como instrumento de recolección de información. Cuestionario con excesivo número de ítems, coincide también errores en la codificación de las preguntas, si no hay una codificación apropiada, y utilización errónea de escalas de medida. Yo no puedo utilizar
a la hora de redactar un ítem, una escala que no se corresponde a la reacción con la alternativa de respuesta que está presentando el instrumento. Si es necesario lo que es la definición de una variable. Hay 3 definiciones ahí, hay coincidencias en ello. Al final, una variable es una cualidad, es una magnitud, es una cantidad que sufre cambio. Es justamente lo que anda buscando el investigador, justamente de lo que necesariamente necesita medir, en este caso para obtener los datos, para obtener los resultados correspondientes. Hay una clasificación de variables. Las variables pueden ser cuantitativas y pueden ser cualitativas, en esa subdivisión de la clasificación discretas y continuas, sobre todo estas variables que son utilizadas en el caso de las cuantitativas, son utilizadas en diseños que no son los diseños en caso de campo, sino serían los diseños más que todo experimentales. Sin embargo, tenemos unas variables cualitativas llamadas categóricas, que son atributos que se expresan en forma verbal. Pueden ser dicotómicas, ejemplo de género, masculino, estacional, importado, etcétera. Y las policotómicas se expresan en más de 2 categorías, marcas de computadora, colores de tinta, etcétera, y que de alguna manera estos son unos ejemplos para ellos. Cuando vamos a otra clasificación de ellas, pueden ser simples y complejas. Según el grado de complejidad de las variables, pueden ser pueden tener esta clasificación. Las simples se manifiestan directamente a través del indicador o una unidad de medida y no se descomponen en indicadores, ¿no? Por ejemplo, el precio de un producto. Las complejas sí se descomponen en dimensiones y se determinan justamente los indicadores de la dimensión. Entonces, fíjense como venimos hablando de variables, dimensiones, indicadores. Un ejemplo de las variables complejas, que son las que más se utilizan justamente en investigaciones en contextos educativos y lo que tiene que ver con la investigación de las ciencias sociales, son las variables complejas. Hablamos en este caso, vamos a poner como un ejemplo ilustrativo, calidad de servicio de una clínica, en habitaciones, en la recepción, el nivel de satisfacción de estudiantes de una institución universitaria, en laboratorios, bibliotecas, deportivas, aulas de clase. Esto nos permite de alguna manera justamente aplicar instrumentos que puedan para medir ese nivel de satisfacción, hacer uso de las escalas que nos permitan obtener la información de cuánto están satisfechos los estudiantes en función a esos servicios que presta la institución como tal. Este es un ejemplo ilustrativo que tiene que ver con lo que son dimensiones e indicadores. Ya tenemos una información de lo que es una variable, la conceptualización de la variable, la clasificación de las variables, que les puedo decir y recomendar justamente a los estudiantes que hay que revisar esa literatura que tiene que ver con todo esto porque es rica. Hay mucha información justamente para ello. Los autores Hernández, Fernández y Batista, Palelli Martin, Arias, ellos abordan de una manera bastante, vamos a llamarlo, ilustrativa, didáctica, lo que es toda esta información. Una dimensión, en este caso, un elemento integrante de una variable, y en este caso compleja, por las recomendaciones que le di anteriormente, que resulte de su análisis o su descomposición. Entonces, si tenemos una variable de calidad de servicio, en este caso, y por las dimensiones podemos decir que es la calidad de servicio de una institución que presta un servicio, como por ejemplo, un servicio hotelero. Como este es un ejemplo ilustrativo, esa variable se descompone en 3 dimensiones. En este caso, calidad de servicio en la recepción, calidad de servicio en las habitaciones, calidad de servicio en el restaurante. Esto a su vez se descompone en indicadores. Entonces venimos variables, dimensiones, indicadores. ¿Qué es un indicador? Es un indicio, una señal, una unidad de medida que permite estudiar o cuantificar una variable o sus dimensiones. En el caso de
los indicadores de la dimensión calidad de servicio en la recepción, tenemos atención a las 24 horas, responsabilidad, dominio de varios idiomas. Quiere decir que el ítem que le corresponde a cada uno de ellos tiene que ver con lo que tiene que ver con la atención las 24 horas. El ítem es la pregunta que se va a redactar justamente, que esa pregunta atiende a la dimensión de la respectiva variable. Igualmente, en el resto de las dimensiones podemos ver cómo los indicadores tienen esa conexión con cada una de las dimensiones de la variable. Esta matriz de operación del instrumento, en el caso de la variable, es importante que el estudiante la maneje. Es importante que el estudiante la entienda, porque va a ser, vamos a decir, que le va a permitir justamente diseñar el instrumento de tal manera que él no pueda caer en ningún tipo de tropiezo, que no vaya a caer en ningún tipo de errores. Esta matriz de 5 columnas tenemos en la parte superior, debe de presentarse el objetivo general de la investigación. ¿Qué es lo que estamos planteando como una investigación? Exactamente lo que queremos nosotros investigar, ¿sí? Y hacia dónde justamente va la investigación. En la primera columna tenemos el objetivo o propósito del instrumento. Son los objetivos que se redacten, que son indicadores de que hay que hacer un trabajo de campo, o sea, que hay que aplicar un instrumento, que hay que recolectar una información. Lo podemos definir como para qué queremos diseñar este instrumento. Entonces, necesitamos diagnosticar una situación que tenga que ver con la convivencia en una institución universitaria, lo que tiene con la situación de convivencia. ¿Por qué? Porque seguramente la persona que está investigando ya tiene claridad de que hay unos conflictos dentro de la institución y él necesita hacer ese diagnóstico, o sea, determinar y diagnosticar justamente eso. En el caso de la definición del constructo, como es el caso de la variable, entonces ya la variable, como decíamos anteriormente, ¿cuál es el rasgo, atributo que queremos medir? ¿Qué característica, cualidad, magnitud, cantidad que puede sufrir cambios, etcétera? Ya tenemos entonces la información. La variable se desprende del objetivo. La dimensión, en este caso, en este constructo único multidimensional, ¿cuáles son sus dimensiones? La dimensión alude a la composición estructural que asume teóricamente el ejercicio. Tenemos objetos variables esa dirección de constructo. Las preguntas y con la materia prima del instrumento. Un ítem bien redactado que atienda al indicador de la dimensión de la variable del objetivo va a ser un ítem que va a dar, vamos a decir, los resultados justamente que nosotros necesitamos para nuestra investigación. Entonces, es una manera de representar operacionalmente cada uno de los indicadores de las diferentes dimensiones. Yo quiero mostrarle este modelo, este ejemplo de un ejercicio justamente que se hizo en una investigación con un diseño de una matriz de operacionalización de variables, de una investigación que tenía o tuvo como objetivo generar un modelo pedagógico basado en un aula virtual como recurso técnico didáctico en los procesos de aprendizaje en una determinada área. Entonces, para construir esta variable, o esta matriz, perdón, de operacionalización de variables, el investigador tuvo que necesariamente hacer una exhaustiva investigación con los aspectos teóricos que justamente atiendan a la problemática que él se planteó. En este caso, tenemos este ejemplo de la primera parte de la variable, tenemos un instrumento para aplicar, en este caso, un cuestionario de los docentes, y como primer objetivo específico de determinar los conocimientos que tienen los docentes sobre las TIC y en particular sobre el aula virtual, como herramienta en el desarrollo de experiencias de aprendizaje. ¿Qué se derivó de este objetivo? Dos variables: conocimiento sobre las TIC y desarrollo de experiencias de aprendizaje. Y ahí se dejó en la para él
considerando justamente toda la información que tenía y en la búsqueda justamente de esos indicadores que atendieran esas dimensiones y por supuesto redactar los ítems. Entonces tuvo necesidad de estudiar, de prepararse, de hacer las consultas, de hacer la investigación correspondiente, de hacer una revisión de la literatura y fue construyendo su instrumento de tal manera que colocó los indicadores que observamos en esta lámina que corresponden a esta dimensión, en este caso conocimientos TI, todos sus indicadores de la variable de conocimiento. Fíjense cómo fue descomponiendo justamente de la variable, dimensiones, indicadores. Y así fue construyendo su matriz de operacionalización de variables que culminó justamente en el caso de los docentes con 62 ítems, el cuestionario de docente. Pero hubo necesidad para él de aplicar un instrumento, en este caso un cuestionario a los estudiantes. Entonces, en esta matriz, igualmente se diseña en lo que es el instrumento o es aquí igualmente como se presenta como la anterior, cuáles fueron las variables, las dimensiones, los indicadores y el número de ítems de acuerdo a cada indicador que para esta investigación se construyó. Aquí un modelo de lo que es un instrumento de recolección de información que atiende justamente a esa investigación y esto es importante también que a la hora de presentar el instrumento para ser validado por un experto y los instrumentos para ser respondidos por la muestra correspondiente, el investigador tiene que diseñar. Entonces observamos aquí cuáles fueron la estructura que determinó justamente la persona en la construcción del instrumento. Tenemos ahí todos los ítems correspondientes, las escalas de respuesta, instrucciones en la parte superior y observemos una pregunta como por ejemplo el ítem número 8, diseña, planifica y evalúa la actividad docente y el aprendizaje en el aula de clase apoyándose en las TIC. Tiene la opción de respuesta siempre, algunas veces y nunca. Esta redacción es importante que toda la redacción que se dé en cada uno de los ítems, la escala de respuesta atienda a ello. Una matriz de validación del instrumento, el doctor Giles lo hizo y en este caso, esta matriz que fue la que se utilizó para el caso de la investigación. Pertinencia del contenido, tendenciosidad de redacción y las observaciones correspondientes donde le decía dejar, modificar o eliminar el instrumento. Una vez que ya se hicieron todos los ajustes correspondientes, se aplica, bien sea una prueba piloto, se aplica a la población o a la muestra correspondiente. Bien. Desde el enfoque cualitativo, entonces la perspectiva es totalmente diferente. En esta lámina podemos observar que el investigador a veces no entiende, no aprecia bien lo que ocurre. Por esa razón es que podemos ver superficies, pero en el caso de las profundidades deben ser interpretadas. A diferencia del enfoque cuantitativo, aquí lo que nosotros en la búsqueda a la hora de diseñar un instrumento es recabar información que debe ser interpretada en función a lo que los entrevistados, en este caso, nos manifiesten. Tenemos tres instrumentos básicos fundamentales que han sido muy utilizados en investigaciones a nivel doctoral, como es la observación, en este caso la observación participante, tenemos las entrevistas, bien sea estructurada o no estructurada, en este caso abierta y conocida como de profundidad, y los grupos focales que pueden ser en este caso un instrumento que puede ser aplicado de manera presencial o que se puede dar igualmente en línea, con una conceptualización de cada uno de ellos con sus recursos correspondientes. En el caso de la observación, y en el caso de la observación participante, independientemente de que este tipo de instrumento es utilizado en investigaciones a nivel doctoral y desde esa dimensión, vamos a llamarlo, esos métodos, bien sea fenomenológicos, pero también desde los métodos etnográficos,
por el hecho de que la observación es importante en el uso de este método. Entonces, tenemos un observador completo que en este caso se dan lo que el participante no ve si notan al observador. O sea, él está en una posición tal de que puede estar haciendo una observación y el contexto, en el lugar donde se está dando esa observación, no lo están mirando. Él no quiere decir que esté escondido, sino que no forma parte justamente de ese contexto o ese momento en que se esté recabando la información, se está haciendo la observación. En la observación como participante cumple ya una función de observación durante periodos cortos, y a esto justamente las observaciones de las entrevistas estructuradas. No está participando totalmente en lo que es en la investigación o en el caso de la observación. El participante como observador consiste en el video que se vincula un poco más con lo que observa y puede adquirir responsabilidades en las actividades del grupo que observa. Y ese participante completo es aquel que ya está dentro, o sea, ya forma parte del grupo, es un observador justamente que ya es parte de ello. Por eso que las investigaciones etnográficas, ese observador participante es fundamental porque vive en el contexto, vive en el lugar, se interactúa con las personas, forma parte de esos grupos y por supuesto a la hora de recabar la información es mucho más interesante, mucho más importante, mucho más rica para lo que nosotros andamos buscando con nuestra investigación. Necesita saber y escuchar y utilizar todos los sentidos y poner atención a los detalles. Eso es importante. Y poseer esas habilidades para descifrar y comprender conducta, ser reflexivo, flexible, cambiar centro de atención si es necesario. Ese observador tiene que ser una persona que para los efectos de este instrumento tiene que prepararse. Hay algunos modelos y un protocolo de observación como este, muy sencillo, hay otros más complejos. Es cuestión de esa parte en la que la persona diseña, esa parte en la que la persona hace uso justamente de la creatividad, de la inventiva para diseñar, pero al final debe quedar un registro de la observación. En este caso puede ser esta guía o este protocolo de investigación. El caso de los grupos focales ya tiene otra connotación. Ya se hace, en este caso, una reunión en grupo previamente preestablecida, donde se convoca a las personas para hacer el planteamiento con respecto a una realidad, un fenómeno, a una situación de interés para el investigador, y en esa reunión previamente establecida, lo que se busca es provocar esas confesiones o autoposiciones entre los participantes, a fin de tener información cualitativa sobre el tema de investigación. Se requieren, por supuesto, habilidades para el caso de los grupos focales y las cuales necesitan un entrenamiento previo que constituye justamente esa técnica que puede ser relativamente fácil y por el más interesante, dada la riqueza con la información con la que ella se obtiene. Se requiere algunas estrategias en las que el papel protagónico del investigador no se vea como que domina la escena. Hay que dar la libertad justamente a las personas para que interactúen, porque al final de toda esta información que se recaba allí, es necesario procesar la misma, revisarla, y esos grupos ese grupo que está allí, que se constituyen en otros pequeños grupos, van al final a expresar todo lo que ellos consideran necesario decir con respecto al fenómeno, lo que está ocurriendo en el contexto determinado. Esto se ha vuelto uno de los instrumentos, vamos a decir, de mayor uso bajo el enfoque cualitativo. Y cerramos justamente con la entrevista a profundidad. La entrevista de profundidad, que se requiere, por supuesto, de un protocolo de la entrevista que tiene que estar claro y conectada con los propósitos de la investigación, donde ese investigador tiene que tener esa disposición de esa escucha profunda. Cuando hablamos de entrevista de profundidad y la escucha profunda, no es otra cosa de prestarle muchísima atención a la hora de hacer la entrevista. Convocar a la persona previamente para hablar con él, ya tener claro de qué se trata lo que va
a conversar con la persona y disponer de los recursos apropiados para ello. En esta entrevista o en este instrumento de recolección de información, el entrevistador desea obtener información sobre un determinado fenómeno. Establece una lista de temas generadores, no preguntas previamente establecidas, sobre los cuales se focaliza la entrevista. ¿Sí? Bajo ningún concepto debe estar una estructura formalizada de antemano. Por eso hablamos de entrevista a profundidad. Los doctores Rodríguez y García, en su libro Metodología de la Investigación Cualitativa, expresan en un capítulo bastante interesante lo que tiene que ver con este instrumento. Tiene como intencionalidad obtener el conocimiento, punto de vista de los miembros de un grupo social o participantes de una cultura, y bajo ningún concepto yo debo interpretar lo que las personas expongan, ¿sí? Vamos a acceder a través de ello de creencias, rituales, vida, sociedad, bajo su cultura, su lenguaje, experiencias, vivencias, todo lo que tiene que ver con esos mundos vividos, y de ahí es importante lo que en el caso desde el punto de vista filosófico, cuando hablamos de Husserl, el significado de lo que la persona justamente expresa, el significado de lo que ocurre, lo que significa para él. Y de otros autores también que hablan de lo que son las vivencias y la experiencia. Se desarrolla de una manera abierta, con toda la flexibilidad, toda la libertad en el caso, y se va dando de una manera libre y con una dinámica, y a medida que el investigador justamente va avanzando en ella, se va introduciendo los temas. Hay un protocolo de la entrevista, esto es un modelo. Debo contactar a la persona con anterioridad, debo notificarle para que fue seleccionado, tengo que darle a él una orientación con respecto a lo que significa la entrevista, llevar un formato de consentimiento para la entrevista, seleccionar el día, la hora, el lugar para ello, garantizar una logística mínima, sobre todo también, no solamente es en este caso compartir un café, etcétera, sino también disponer de los recursos que necesito para investigación y dedicarle todo el tiempo que sea necesario para ella con unos posibles temas generadores. Entonces, yo debo antes de eso tener una información suficiente que tenga que ver con lo que es el entrevistado. Si yo para de alguna manera, como se selecciona unas personas que se le asigna, el investigador le asigna unas características fundamentales para ello, entonces yo necesito saber esa persona, su profesión, su lugar de trabajo, etcétera, y todo lo que tiene que ver con esto. En el inicio de la entrevista, por supuesto, en ese propósito explícito de la entrevista, de qué se trata, saltar los atributos para entrar en rapport justamente de la persona y darle a entender a esa persona la importancia, la relevancia que tiene justamente para su investigación. Esto tiene, en el caso hay que explicarle que es una entrevista que tiene estricto orden académico y hay confidencialidad en sus datos, y entonces iniciar esa entrevista con lo que son unos temas generadores, que allí podemos observar algunos de ellos, como por ejemplo, podría compartir su vivencia como docente que ingresó a trabajar en esta universidad. A diferencia de una entrevista estructurada, se va directamente a la pregunta y la persona responde. En el caso de la entrevista a profundidad, cuando uno plantea un tema, que llámelo tema generador, es para que la persona comience su relato y a medida que va avanzando en su relato, poder ir introduciendo otros elementos y otros temas que pueden ir justamente en esa conducción del investigador, en esa conducción de la entrevista, que le permita obtener cada vez mayor información para ello. Por eso uno puede decir, ¿a qué te refieres con respecto a esto? ¿Me puedes contar un poco más sobre determinada situación que plantea? Y así va introduciendo los temas que considere de interés justamente para su investigación. Bien, voy a dejar aquí una bibliografía recomendada, como en este caso todos esos que están allí, entre otros, porque hay muchísima bibliografía importante para esto. Y bueno, al final, pues, gracias por su atención, un mensaje muy sabio cuando nos dice: nunca consideren el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber en
este caso de la investigación como tal, porque lo que andamos es en esa búsqueda de cosas que nos interesan, que nos nutren y que son maravillosas, que son importantes justamente para una persona, en este caso, que está incursionando en estudios de posgrado y sobre todo a nivel doctoral. Bueno, muchas gracias por su atención y estoy presto pues a cualquier pregunta que bien me puedan hacer.